Buenos días, nosotros somos el grupo número 4, el cual está integrado por Dani Paz, Esther Noemi Lobos y su servidora Miriam Quintana. Hoy tenemos el agrado de presentarles la norma internacional de auditoría 230 que habla de la documentación de auditoría. Pues esta norma trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación a la documentación de auditoría. Vamos a empezar hablando por el alcance. Y el alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros. La naturaleza y el propósito de la documentación de auditoría. Primero, esta documentación proporciona al auditor evidencia de las bases del auditor para llegar a una documentación, para llegar a una conclusión. Es decir, esta documentación es el soporte donde el auditor reúne toda su evidencia que lo conduce a una conclusión en donde él va a basar su opinión. También proporciona evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad a las NIAs. ¿Y cuál es el propósito? Pues el propósito es facilitar al equipo del encargo la planificación y ejecución de la auditoría. El propósito también es facilitar la supervisión y dirección del trabajo de auditoría, permitir al equipo del encargo rendir cuentas de su trabajo. También otro de los propósitos es mantener un archivo de cuestiones significativas para auditorías futuras. También realizar revisiones de control de calidad e inspección. Y por último, realizar inspecciones externas de conformidad con los requerimientos legales, reglamentarios u otros que sean aplicables. Esta ha sido mi participación. Muchas gracias. Buen día, licenciado. Buen día, compañeros maestrados. Dando continuidad con la presentación de la norma internacional de auditoría 230, presentaré aspectos importantes como lo son el objetivo y las definiciones. Ya tomando en cuenta de que esta norma se enfatiza directamente su alcance en aquellas responsabilidades que tiene el auditor respecto a la preparación de la documentación de auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros. En lo que concierne a los objetivos o al objetivo de esta norma, pues es tomar en cuenta de que se centra directamente a las responsabilidades que tiene el auditor eh, en la preparación de la documentación necesaria de auditoría que proporcione directamente un registro suficiente y adecuado en las bases en el informe de auditoría, tomando en cuenta que cuente con evidencia de auditoría de que la auditoría se planificó y ejecutó en base a las NIAs y en base a aquellos requerimientos legales y reglamentarios aplicados, entendiéndose como requerimientos legales aquellas leyes que rigen dentro de un determinado territorio. Al hablar de las definiciones, esta norma habla de tres, las cuales son muy importantes tomarlas en cuenta en cuanto a nuestro desenvolvimiento como profesionales, como lo son la documentación de auditoría, el archivo de auditoría y el auditor experimentado. Al hablar de la documentación de auditoría, nos centraremos en aquellos registros necesarios y procedimientos de auditoría aplicados que dan una evidencia pertinente de auditoría, las cuales se han obtenido y esas conclusiones alcanzadas por el auditor. En otros términos, son denominados como papeles de trabajo. En cuanto al archivo de auditoría, pues es reconocido como una o más carpetas u otros medios de almacenamiento de todos los datos físicos o electrónicos que contienen los registros directamente que conforman la documentación de la auditoría de un encargo específico. Y finalmente, al hablar del auditor experimentado, pues es centrarnos en que esté caracterizado, que cuente con esas
habilidades necesarias como lo son esa responsabilidades a la hora de venir y hacer el encargo de auditoría, ya sea una persona interna o externa de la firma de auditoría, y la cual debe de venir y tener conocimiento en el proceso de la auditoría, así también como en las normas internacionales de auditoría y los requerimientos aplicados. También debe de tener un entorno necesario y empresarial del giro normal de la entidad. Así también el auditor debe reunir esas cuestiones de auditoría e información necesaria relevante para el sector en el que la entidad opere para poder realizar el encargo y poder tener en cuenta esa preparación de esa documentación necesaria y así realizar de una mejor manera la auditoría. Continuará mi compañero. Bien, gracias. Vamos a continuar con los requerimientos de la NIA 230, documentación de auditoría. Pasamos al primer requerimiento, que es la preparación oportuna de la documentación de auditoría. Esto en base a que el auditor preparará la documentación de auditoría de manera oportuna, así lo indica textualmente la norma. Refiriéndonos principalmente que oportunamente es de que sea realmente muy relevante para el auditor y de que sea en tiempo, no que lo entregamos fuera de un tiempo de que no nos vaya a servir después de la auditoría. El siguiente requerimiento es la documentación de los procedimientos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría obtenida. Como bien lo indica aquí el título, procedimientos de auditoría aplicados a lo que hemos aplicado a la auditoría siempre en todo el proceso que hemos llevado, y la evidencia, toda la evidencia que hemos logrado recabar, lo vamos a manejar siempre en nuestro archivo, documentación de auditoría. Tenemos 3 puntos importantes aquí, que es la estructura, contenido y extensión de la documentación de auditoría. Como primero, la naturaleza, que es la naturaleza en el momento de realización y la extensión de los procedimientos de auditoría aplicados en cumplimiento de las NIAs. El segundo, los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados a la evidencia de auditoría obtenida. Tercero, las cuestiones significativas que surgieron durante la realización de la auditoría. Y también tenemos el punto importante de la inaplicación de un requerimiento. Cuando no podamos aplicar un requerimiento de la norma, también tenemos que dejar soporte necesario del por qué no se pudo aplicar la norma internacional de auditoría. Prácticamente eso es lo que nos explica la inaplicación del requerimiento y las cuestiones surgidas después de la fecha del informe de auditoría. Estas cuestiones va más relevado a lo que la auditoría, por ejemplo, en ciertas circunstancias son excepciones. Entonces el auditor necesita aplicar procedimientos de auditoría nuevos o adicionales que alcanzan las conclusiones nuevas después de la fecha del informe de auditoría. Esto también tiene que llevarse por medio de la documentación. Y tercero, tenemos el último requerimiento de esta norma, que es la compilación del archivo final de auditoría, en donde el auditor reunirá la documentación de auditoría en el archivo de auditoría y completará el proceso administrativo de compilación del archivo final de auditoría oportunamente después de la fecha del informe de auditoría. Siempre tenemos que tener nuestro archivo para documentar todo nuestro proceso de auditoría y tener como soporte en futuras revisiones. Esto también nos puede servir para futuras revisiones o en algún caso de que se necesita consultar algo o nos consulten algo. Entonces tenemos estos 3 requerimientos que prácticamente los podemos resumir en estas palabras: lo que es la preparación, toda la preparación que lleva una documentación de auditoría, la documentación que ya es toda la papelería ya recabada, y la compilación ya de forma archivada y ordenada. Esa es nuestra exposición del grupo número 4. Realmente agradecemos mucho su atención y esperamos de que esta exposición haya sido de mucho agrado para ustedes. Gracias y feliz